en la clase tenemos los límites que son con funciones polinómicas. ¿Ok? Tenemos límites donde simplemente tenemos el límite de f de x disculpe, cuando x tiende a x0 de f de x, o el límite cuando x tiende a x0 de f de x sobre q de x, ¿no? De f y q son polinomios y x0 puede ser finito o infinito. ¿Puse a grabar la clase? Sí. Ajá. Entonces, ahora vamos a ver polinomios donde otros tipos de funciones en los límites. Creo que alguien enseñó la clase, voy a revisar. Sí. Ahora, vamos a ver el caso de las funciones oscilantes, ¿ok? Funciones oscilantes. ¿Cómo es esto? Pues una función oscilante. Vamos a ver si ustedes saben. Una función oscilante puede ser sencillamente, bueno, el ejemplo clásico son las funciones trigonométricas, ¿no? Que son así. Por ejemplo, la del coseno. ¿Okay? Es una función oscilante. Por ejemplo, esta que es coseno de x. Y vamos a recordar cuánto vale el límite cuando x tiende a infinito de coseno de x. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a infinito de coseno de x? Escríbamelo por el chat. Vamos a ver. Los demás. La palabra correcta no existe, no hay, ¿ok? No existe. O sea, no existe porque no tiene valor fijo. ¿Okay? Pero entonces la pregunta es la siguiente. Perdón. Entonces la pregunta es la siguiente. Este límite no existe. Si borramos este igual, no existe. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacemos los límites que son combinaciones? ¿Cómo sabemos cuánto dan? El límite cuando x tiende a infinito, por ejemplo, de coseno de x sobre x. Ese límite, les tengo una sorpresa. Ese límite sí existe y da 0. ¿Ok? Pero ¿por qué? Bueno, si ustedes ven la gráfica, ponen en un graficador y ven la gráfica de la función, van a ver algo interesante en el comportamiento. Van a ver que al principio es una locura, ¿ok? Al principio tiene una asíntota. Pero luego hace como algo así. Sigue siendo oscilante,
pero se va pegando a 0. ¿Okay? Bueno, esta es una gráfica aproximada, pero más o menos si hacen la gráfica de forma precisa con con alguna calculadora, alguna página de web, pues se van a dar cuenta que es oscilante, pero que se va pegando a 0. Entonces, si ven la gráfica, si ven la gráfica del seno, les convence o entienden por qué da 0 antes de ver la cuenta algebraica. Esa es la pregunta. Vamos a ver. Ok, sí, ¿verdad? Porque, bueno, ven la gráfica, a pesar de que no es una asíntota como tal, porque es oscilante, se va pegando a 0. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos entender que esto da 0? Bueno, mi pregunta es, si ven esta gráfica del coseno que está acá, bueno, obviamente esta gráfica no es precisa, ¿no? Pero, ¿cuáles son las cotas? Díganme una cota superior e inferior del seno. Repito, díganme una cota que sea inferior y una cota que sea superior del seno. El mínimo y el máximo, por ejemplo. Del coseno y el seno. Exacto, ¿no? Entonces, para hacer este ejercicio, vamos a hacer un método que se llama el método del acotamiento, ¿ok? O el método del sándwich. El límite cuando x tiende a infinito de coseno de x sobre x. Bueno, sabemos que menos 1 es menor o igual que coseno de x, y coseno de x es menor o igual que 1. Ahora, esta cuota es natural. Pero, si se dan cuenta, el límite no es exactamente este, falta dividirlo por x. Entonces, quiero hacer otra pregunta. Nosotros podemos dividir inecuaciones sin ningún problema. Vamos a ver. Yo puedo simplemente dividir todo entre x. Que hay que tener en cuenta cuando hacemos divisiones de inecuaciones, cuando dividimos algo de una inecuación. ¿Qué pasa si el valor es negativo? Y yo divido una inecuación por un valor negativo. Pregunto, si yo tengo una inecuación que sea x menor que y, y yo multiplico o divido esta inecuación por menos, ambos lados, ¿qué le pasa al signo de la inecuación? Si yo multiplico por menos o divido por menos. Exacto. Los demás entienden por qué cambia la inecuación, o saben que la inecuación cambia cuando dividen por un número negativo o multiplican por un número negativo. Ok. Si no recuerdan, tienen que saber que eso apenas esas reglas. Yo no puedo... ¿Cómo? Vamos a repetir esa regla, pero un poquito más detallado. Como x es mayor, como podemos suponer que x es mayor que 0. ¿Por qué podemos suponer que x es mayor que 0? ¿Por qué podemos suponer que x es mayor que 0? Vean el límite. ¿A qué tiende el límite? ¿Y por qué podemos suponer que x es mayor que 0?
No, eso no, repito, no, eso no es por eso. Vean, ¿por qué podemos suponer que x es mayor que cero? Si x, vean, ¿hacia dónde tiende el límite? ¿Hacia dónde va la x? ¿Y por qué podemos suponer esto? Si viendo hacia dónde va la x, que tiende a infinito, pues, ¿por qué podemos suponer que x es mayor que cero? Sí. Si x tiende a infinito, si este es el plano cartesiano, y x tiende a infinito, es decir, ¿qué quiere decir que x tiende a infinito? Que x se va a un número muy grande hacia la derecha. Entonces, el 0 está aquí. Y si se va a un número muy grande hacia la derecha, yo puedo suponer que x no es 0, es un número muy grande hacia la derecha. Y esos números son positivos. ¿Ok? Bien, como podemos suponer que x es mayor que 0, pues x tiende a infinito, al dividir la inecuación anterior, bueno, no coloquemos inecuación porque se confunde, al dividir la expresión, eso no. ¿Qué queda? Queda que menos 1 entre x es menor o igual que coseno de x y entre x, y esto queda menor o igual que 1 entre x. ¿Qué pasó? Okay, ¿por qué fui tan fastidioso con esto? Si yo divido, ¿yo qué hice? Bueno, básicamente yo dividí toda la ecuación entre x. Pero, ¿por qué la ecuación? Vean, los símbolos menor o igual quedaron sin cambiar. ¿Por qué quedaron sin cambiar? Porque la x es positiva, es mayor que 0. Si la x fuera negativa, estos símbolos cambian al revés. Cuando es positivo, esto queda igual, no varía. Cuando yo multiplico la inecuación por algo positivo, no varía, o divido, en este caso dividir. Y cuando yo multiplico o divido por algo negativo, los símbolos cambian. ¿Ok? Si no lo sabían, no hace falta que lo supieran, pero sepanlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al momento? Ok, continuemos entonces. Vean entonces ahora que tienen esta división. Y justamente esta función f de x es la que está en el límite. Yo sin ningún problema puedo aplicar esto. Puedo aplicar el límite que me interesa a toda la ecuación. Límite cuando x tiende a infinito de menos 1 entre x es menor o igual que el límite cuando x tiende a infinito de coseno de x sobre x, y esto es menor o igual que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. ¿Qué hice? Apliqué límite a cada elemento de la inecuación. Entonces, mi pregunta es: ¿cuánto da el límite de la izquierda y cuánto da el límite de la derecha? Esto es un ejemplo de lo que vimos la clase pasada. ¿Cuánto da el límite de la izquierda y cuánto da el límite de la derecha? José Ángel dice que son 0. ¿Los demás? ¿Cuánto da el límite de la izquierda y cuánto da el límite de la derecha? Están 0 los dos porque este es un límite de un polinomio por regla de crecimiento. ¿Quién crece más rápido? El de arriba, ¿no? El de abajo. Si sustituyen por sustitución ingenua, van a ver que eso tiende a 0. Por lo tanto, este límite está encerrado de la siguiente manera: 0, esto va a 0, ¿ok? Y esto también da 0.
0 es menor o igual que el límite cuando x tiende a infinito de coseno de x sobre x, y esto a su vez es menor o igual que 0. Entonces vean, el 0 acota al coseno por ambos lados, tanto superiormente como inferiormente. Eso quiere decir que a juro y porque sí, el coseno este límite tiene que ser 0. Esto quiere decir que el límite cuando x tiende a infinito de coseno de x sobre x va a 0. ¿Por qué? Repito, ¿por qué va a 0? Porque si se dan cuenta, este límite está acotado. Entonces, que está acotado por el mismo número, tanto por inferiormente como superiormente, hace obligatorio que el límite dé 0. Por eso que se le llama como el límite, este se llama técnicamente el método del acotamiento, la resolución del límite. Pero también se le conoce vulgarmente como emparedado o sándwich, porque están como que colocándole una tapa arriba y una tapa abajo. Y si las tapas son iguales, entonces el límite es igual a ese valor. Okay. Entonces este límite va a 0. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Alguna pregunta? Tráeme más café, por favor. Ok, pues vamos a continuar. Si no tienen preguntas, vamos a seguir. Vimos el método del sándwich. Vamos a decir que conseguimos un ejercicio en el libro para hacer otro tipo de ejercicio. Ok. Principalmente, todos esos son límites de funciones oscilantes que quedan todos los ejercicios, ¿ok? Pueden hacer. Casi, y son muy intuitivos. Por ejemplo, este lo vimos, no existe, este no existe, este sí existe, este existe y este no existe. ¿Ok? Entonces esto es sencillo. Sigamos. Vamos a hacer... Ay, perdón. Sigamos viendo los tipos de ejercicios antes de pasar lo demás. Aquí hacen como el tema del emparedado, empiezan a introducir el tema del límite viendo las cotas, ¿ok? Ya se lo di. Pero aquí no hay ejercicios así productivos. Entonces estoy buscando ejercicio. Aquí sí hay más ejercicio. Pero este ejercicio es sencillo. No existe. Este existe y da 0, es igualito al que acabamos de hacer. Este no existe. Okay. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacerlo al revés. Creo que alguien está uniendo la conversación. Ok, vamos a hacer este ahora. Al revés. ¿Por qué? ¿Cuánto creen que da este límite? El límite cuando x tiende a infinito de... ¿Están escuchando, verdad? Así. De x por seno de x. ¿Cuánto creen que da ese límite?
Ese límite no existe. Muy bien. ¿Por qué no existe? No existe por varias razones. Pero una de las razones básicas es porque es una función oscilante. Es por esto que ustedes ven la parte de graficación al principio del curso. Porque hay muchas cosas que salen viendo cómo es la gráfica. Si ustedes ven la gráfica de esto, se van a dar cuenta que tiene una gráfica oscilante, pero que tiene un comportamiento interesante. ¿Ok? La gráfica de esto es una función oscilante, pero que oscila bastante, ¿ok? Que va creciendo. ¿Por qué va creciendo? Porque a diferencia del ejercicio anterior, el X que está acá tiende a infinito y se hace más grande, no se hace más pequeño. En el ejercicio anterior teníamos 1 entre X, ¿ok? Y esto tendía a 0, pero ahora tenemos X, ¿ok? Y X tiende a infinito. Por esa razón, esto que está acá es oscilante, pero en vez de disminuir a 0, aumenta. ¿Okay? Ahora, denme un minutico y seguimos, ya ven. Ajá, continúa. Entonces, pero ¿cómo yo sé algebraicamente que ese límite no existe? ¿Ok? Bueno, algebraicamente se me pegó esto ya. Para resolver ese límite, ya sabemos gráficamente que el límite no existe porque es oscilante. ¿Ok? Pero si queremos resolver el límite, simplemente nosotros escribimos el límite que queremos resolver, de que es x por seno de x, ¿ok? Y vemos la gráfica y nosotros lo que tenemos que decir es: este límite no existe, disculpen, tengo como el cursor un poquito pegado. El límite no existe, pues es una función oscilante no acotada en este caso. ¿Ok? Y eso lo sabemos directamente por la gráfica. Recuerden que en este curso, si ustedes hacen la gráfica de la función, como esto es un curso de graficación con cálculo, esto es válido. En un curso de ingeniería no fuera válido, pero como estamos en un curso de graficación, sí lo pueden hacer. ¿Ok? Ahora, hay una regla para resolver estos tipos de límites, que es muy buena. ¿Cuál es la regla? Si ustedes tienen una determinación del tipo 0 por no existe, si el no existe es acotado, el límite da 0. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que el no existe sea acotado? Eso lo podemos volver a ver con el ejemplo anterior. ¿Está el ejemplo anterior? Ok, vean, ustedes tienen este límite. Si ustedes lo dividían en 2, el límite,
cuando x tiende a infinito de 1 entre x por el coseno de x. Mi pregunta es, ya sabemos que este límite que está acá va a 0 y este límite que está acá no existe, entonces esto es una indeterminación. Pero el coseno no existe, que yo sé que está acotado entre menos 1 y 1. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un ejercicio, si tienen una indeterminación del tipo 0 por no existe, ¿ok? 0 por no existe y ese no existe está acotado, entonces el límite va a dar 0. Ahora, eso no es suficiente para decir que el ejercicio va a decir que el límite da 0. Tienen que sacar la cuenta, como lo hicimos. Pero esto es un tip. Un 0 por un no existe, y si ese existe está acotado, el límite siempre va a dar 0. ¿Se entendió la regla? ¿Ok? Muy bien, repito, 0 por un no existe. Si ustedes saben que el no existe, como en este caso, cuando yo cuando tengo el parcial y me colocaron una ecuación, tengo una función y dos funciones raras. Si una función el límite no existe y la otra función el límite da 0, yo ya sé que ese límite tiene que dar 0. Ahora yo saco mi cuenta. Eso es importante que lo sepan. Como vamos a seguir buscando ejercicios, lo que pasa es que en este libro los ejercicios son medio no tan fáciles de encontrar. Ok, vamos a hacer este límite. Este muy bien. Al fin conseguimos uno que se parece a lo que estamos haciendo. Ajá. Vean, el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado por el coseno de x sobre 3 más x a la 4. Si ustedes son pilas y ya estudian y piensan que ya tienen tiempo estudiando, ¿cuánto creen que da este límite antes de hacerlo? Yo ya les puedo decir que yo ya sé que ese límite da un valor exacto. Pero ¿por qué creen que ese límite, cuánto da y por qué? Véanlo un minuto y me escriben por el chat. Vamos a ver si alguien está por el chat. Ya no. ¿Cuánto creen que da ese límite y por qué? ¿No saben? Agustín dice que da 0. ¿Los demás? Una pequeña ayuda. Este límite es igual al límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre 3 más x a la 4 por el coseno de x. Vean, ahora viendo esto, ya aún no se dan cuenta de cuánto es el límite. Maxi dice que da 0. El truco es el siguiente. De esto que está acá, ¿cuánto da este límite?
Este límite cuánto da y cuánto da. Ya este sabemos que este no existe. ¿Y este cuánto da? Este que está de primerito. Este se da 0, ¿no? ¿Por qué da 0? Porque es una división de polinomios donde el polinomio de abajo es de mayor grado y x tiende a infinito. Eso da 0. Entonces esto da 0. Entonces un 0 por un no existe. Pero ese no existe está acotado porque es el no existe del coseno. Entonces yo ya sé que ese límite va a dar 0. Entonces como ya sé que ese límite va a dar 0, yo tengo una intuición y sé que tengo que resolver ese límite de alguna forma. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Con el método de acotamiento o emparedado. Ahí se está uniendo clase. Ajá. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, decimos igualito, es la misma táctica. Menos 1 menor o igual que coseno de x menor o igual que 1. Ahora, ¿cómo? Como x es mayor que, como x tiende a infinito, en este caso todo lo que está a la derecha también es positivo. Bueno, no, como x es infinito, x cuadrado, bueno, en este caso no es la razón. Como x cuadrado sobre 3 más x a la 4 es mayor que 0. ¿Por qué es mayor que 0? En este caso es mayor que 0 porque si se dan cuenta son puras cosas al cuadrado y a la 4 y un signo negativo. Entonces esto es positivo. Como x cuadrado entre 3 más x a la 4 es mayor que 0. Entonces nosotros lo que podemos decir sencillamente es que menos multiplicar todo por esta función. Entonces quedaría que menos x al cuadrado sobre 3 más x a la 4 es menor que x al cuadrado sobre 3 más x a la 4 coseno de x, y esto es menor o igual que x al cuadrado sobre 3 más x a la 4. Se aplican límite a ambos lados de la ecuación, entonces el límite cuando x tiende a infinito de menos x al cuadrado sobre 3 más x a la 4 es menor estricto que el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre 3 más x a la 4 coseno de x, y este es menor o igual que el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre 3 más x a la 4. Esto lo hacen ustedes detalladamente, pero este límite da 0 y este límite también da 0. ¿Por qué dan 0? Porque son límites de polinomio en el cual el grado del denominador es mayor que el del numerador. El grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 4. Entonces, por la regla rápida, esto da 0. Entonces esto es 0 menor o igual que el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre 3 más x a la 4 menor o igual que 0. En conclusión, nuestro límite está acotado tanto por superior como inferiormente por 0, y así sabemos que este límite debería dar 0. ¿Ok? Lo voy a poner un poquito más pequeño, pues si acaso van a copiar. Tienen un minuto para copiar y dejar sus preguntas en el chat. Un par de minutos.
Eh, Cuando son el cero por no existe, generalmente se aplica el método de acotamiento. ¿Ok? Generalmente, pero siempre hay excepciones. Pero igual eso se aprende con la práctica. ¿Sí? Repito, generalmente este tipo de ejercicios de cero por no existe o de funciones oscilantes se acotan, casi siempre. Pero hay casos en los que no. Eso se aprende con la práctica. Igual vamos a ver más ejemplos de eso en el futuro. Bueno, la clase de hoy no se escuchó la primera parte. Pero me escuchan ahorita. ¿Aló? ¿Probando? Sí. Repito, cuando tienen cero por no existe, este tipo de determinaciones generalmente se levantan con acotando. ¿Sí? Pero hay excepciones. Esas excepciones se aprenden con la práctica. ¿Sí? Pero la respuesta a la pregunta sí es esa. Pues. Sí, casi siempre es con la acotación, ese tipo de indeterminación. Bueno, la clase de hoy era solo esta parte. Mañana vamos a ver otra clase. Vamos a ver dos clases, hoy y mañana. ¿Sí? Donde vamos a ver estas partes de límites oscilantes y otro tipo de funciones. Ok, si quieres ve colocando las dudas por aquí o por el grupo mientras yo voy al baño. Ya la clase de hoy terminó en el sentido de teoría, voy a terminar la grabación y seguimos haciendo las preguntas.